Caracas dejó de ser una ciudad y pasó a ser un campo de exterminio urbano este 7 de enero de 2026. El quinto día de ocupación militar estadounidense marcó un punto de quiebre irreversible en la historia contemporánea de Venezuela, cuando las fuerzas norteamericanas, tras sufrir severas bajas en jornadas anteriores, optaron por una escalada brutal que transformó barrios enteros en ruinas humeantes. Petare y Catia, densamente poblados y considerados bastiones de resistencia chavista, fueron sometidos a bombardeos aéreos y artillería masiva bajo el argumento de neutralizar amenazas, dejando una estela de muerte civil que ya es descrita por observadores internacionales como una catástrofe humanitaria de proporciones históricas. Desde las primeras horas del mediodía, el cielo caraqueño se llenó del rugido constante de aviones de combate y drones armados. Testigos relatan que misiles impactaron sin distinción sobre zonas residenciales, escuelas improvisadas, iglesias convertidas en refugios y centros de atención médica precarios. La precisión quirúrgica prometida por el mando estadounidense se diluyó entre explosiones que arrasaron manzanas completas, sepultando a familias enteras bajo toneladas de concreto. Las cifras oficiales son confusas y fragmentarias, pero organizaciones médicas locales estiman que solo en Petare podrían haber muerto varios miles de civiles en cuestión de horas. Los videos que comenzaron a circular, pese a los bloqueos informativos, muestran escenas difíciles de asimilar. Niños carbonizados entre escombros, madres gritando los nombres de sus hijos atrapados bajo ruinas, ancianos caminando desorientados entre cuerpos cubiertos con mantas improvisadas. En algunos registros se observa a tropas estadounidenses avanzando entre cadáveres para asegurar posiciones, mientras sobrevuelos constantes impiden cualquier intento de rescate organizado. En Catia, la artillería terrestre redujo edificios completos a polvo, generando incendios que se propagaron sin control por calles estrechas, donde ya no quedaba agua ni electricidad. Desde Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump apareció en una transmisión nocturna que encendió aún más la indignación global. Con un discurso frío y desafiante, justificó la devastación afirmando que la resistencia chavista utilizaba civiles como escudos humanos y que Estados Unidos no podía permitirse una retirada. Aseguró que la operación continuaría hasta erradicar completamente cualquier foco insurgente, aun si eso implicaba sacrificar barrios enteros. Sus palabras fueron interpretadas por analistas como una señal clara de que la prioridad estratégica ha superado cualquier consideración humanitaria. Mientras Caracas ardía, en Nueva York se desarrollaba otro episodio clave del drama venezolano. Nicolás Maduro fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con narcoterrorismo y crimen organizado en una audiencia que, aunque formalmente judicial, tuvo un impacto político devastador. El fallo preliminar, que apunta a una condena de cadena perpetua, fue recibido con celebraciones en algunos sectores opositores y con furia en otros que lo consideran una farsa legal utilizada para legitimar la intervención militar. Maduro, visiblemente alterado, denunció que su pueblo estaba siendo masacrado por intereses petroleros, mientras su esposa colapsaba emocionalmente ante las cámaras. Dentro de Venezuela, el país se desgarra desde adentro. En zonas del este de Caracas, como Altamira, la presencia militar estadounidense se desarrolla con relativa calma, protegida por sectores opositores que consideran los bombardeos un mal necesario para acabar con décadas de chavismo. Sin embargo, incluso allí crece el temor de que la violencia termine alcanzando a todos. En el oeste y sur de la capital, lo que queda es desesperación pura. Supervivientes caminan durante horas buscando agua, alimentos o simplemente una salida. Muchos emprenden rutas improvisadas hacia La Guaira, Maracaibo o la frontera colombiana, mientras otros se internan en montañas huyendo de un conflicto que ya no distingue combatientes de civiles. El colapso sanitario es total. No hay hospitales operativos en amplias zonas de Caracas. Las heridas abiertas se infectan rápidamente, y brotes de cólera y otras enfermedades comienzan a propagarse entre una población debilitada por años de crisis y ahora expuesta a condiciones extremas.
Sin morgues ni sistemas de identificación, los cuerpos se descomponen en las calles o son enterrados en fosas improvisadas. El olor a muerte se ha convertido en parte del paisaje cotidiano. A nivel internacional, la reacción no se hizo esperar. En capitales europeas y latinoamericanas se registran protestas masivas contra Estados Unidos, con manifestantes denunciando un genocidio televisado. Organizaciones de derechos humanos exigen investigaciones urgentes por presuntos crímenes de guerra, mientras en Naciones Unidas se debaten resoluciones de condena que chocan con vetos y presiones diplomáticas. Rusia amenaza con una respuesta asimétrica. China intensifica su ofensiva económica y mediática, e Irán es señalado por inteligencia occidental como un actor clave en la futura insurgencia. La región comienza a sentir el impacto directo. Brasil y Colombia enfrentan un éxodo humano sin precedentes, con millones de venezolanos cruzando fronteras en cuestión de días. Campamentos improvisados crecen a un ritmo alarmante, y los gobiernos locales advierten que la situación es insostenible. El temor a que el conflicto se extienda más allá de Venezuela ya no es una hipótesis remota, sino una posibilidad concreta. Analistas militares coinciden en que, aunque Estados Unidos pueda controlar formalmente ciertas zonas, la destrucción masiva ha sembrado las condiciones para una guerra prolongada. La radicalización de la población afectada, sumada al apoyo externo a la insurgencia, podría convertir la ocupación en un pantano estratégico. Las comparaciones con Irak, Afganistán y Vietnam se multiplican, pero muchos advierten que el componente urbano y mediático de este conflicto podría hacerlo aún más explosivo. Venezuela, este 7 de enero de 2026, no solo enfrenta la devastación física de sus ciudades, sino una fractura moral profunda. La pregunta ya no es únicamente si habrá una victoria militar, sino qué quedará del país cuando el humo se disipe. Entre ruinas, cadáveres y discursos triunfalistas, millones de venezolanos se preguntan si el mundo está presenciando el nacimiento de una nueva era, o el colapso definitivo de una nación convertida en símbolo del horror contemporáneo. Con el paso de las horas, el silencio informativo se ha convertido en otro frente de batalla. Las telecomunicaciones en gran parte de Caracas y del centro del país han colapsado o han sido restringidas de manera deliberada. Cortes prolongados de Internet, apagones eléctricos y la interrupción de señales de radio y televisión han dejado a millones de personas incomunicadas, alimentando el pánico y la desinformación. En ese vacío, los rumores se expanden más rápido que los hechos confirmados. Versiones de fosas comunes, ejecuciones sumarias, bombardeos inminentes sobre nuevas zonas y listas negras de supuestos colaboradores circulan de boca en boca entre una población exhausta. La guerra ya no se libra solo con misiles y tanques, sino también en el terreno digital. Expertos en ciberseguridad reportan ataques masivos contra infraestructuras financieras, sistemas bancarios y plataformas gubernamentales tanto en Venezuela como en países aliados. Hackeos, filtraciones y campañas de desinformación buscan moldear la percepción global del conflicto. Mientras cuentas vinculadas a Washington intentan imponer la narrativa de una operación necesaria, activistas y periodistas independientes difunden imágenes crudas que contradicen cualquier discurso de intervención limpia o controlada. Venezuela, este 7 de enero de 2026, no solo enfrenta la devastación física de sus ciudades, sino una fractura moral profunda. La pregunta ya no es únicamente si habrá una victoria militar, sino qué quedará del país cuando el humo se disipe. Entre ruinas, cadáveres y discursos triunfalistas, millones de venezolanos se preguntan si el mundo está presenciando el nacimiento de una nueva era, o el colapso definitivo de una nación convertida en símbolo del horror contemporáneo. En las calles devastadas, el tejido social se desintegra a gran velocidad. Comunidades que antes sobrevivían unidas, ahora se fragmentan bajo la presión extrema. Hay reportes de saqueos, enfrentamientos entre civiles por alimentos y agua, y la aparición de mercados negros donde lo básico se intercambia por objetos de valor o favores. Bandas criminales y grupos armados no alineados
aprovechan el caos para expandir su control, imponiendo reglas propias en barrios donde el Estado dejó de existir por completo. El impacto psicológico es profundo y generalizado. Psicólogos que aún permanecen en el país advierten de un trauma colectivo en desarrollo, especialmente entre niños y adolescentes que han pasado días enteros bajo bombardeos constantes. Muchos presentan signos de shock, mutismo y desorientación severa. Escuelas destruidas y familias separadas hacen prever una generación marcada por la violencia, con consecuencias a largo plazo imposibles de dimensionar en este momento.